Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente sesión. Hay un invitado importante, digamos, el día de hoy, orden del día. Como primer punto de orden del día, se tenía programada la exposición del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado, repito, Nacional de Elecciones, para ver los proyectos de ley 5080, 5012, 5516 y 5367, todos ellos del 2020, Congreso de la República de este año, leyes relativos a la implementación de medidas para minimizar riesgos por la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el ejercicio de los derechos políticos de cara a las elecciones generales del año 2021. Sin embargo, a través de la coordinadora parlamentaria de dicha institución, se nos informó después que no podrá ser posible su presencia el día de hoy. Al principio habría dicho que sí, pero después, a través del portavoz prensa del jurado, se nos dijo que el día de hoy no era posible, debido evidentemente a compromisos asumidos con anterioridad, por lo que se viene coordinando una nueva invitación para que pueda presentarse la próxima semana, martes 30 de junio del 2020. Extraoficialmente nos ha dicho que sí, que vendría el próximo martes 30 de junio, lo confirmará seguramente el día de mañana de manera oficial. El doctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En el siguiente punto de la agenda se tiene programada la exposición del secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Para nosotros es un grato honor tenerlo a Iván La Negra Quispe, sobre los proyectos de ley 5080, 5212, 5516, 5367 de 2020, Congreso de la República, ley relativos a la implementación de medidas para minimizar riesgos por la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el ejercicio de los derechos políticos de cara a las elecciones generales del año 2021. Repito, es un honor tenerlo, no es la primera vez, a Iván. Creo que va a ser muy importante en nombre de la Asociación Civil Transparencia, que siempre ha sido muy determinante, importantísima, su presencia en todos los procesos electorales ya hace muchos años, que garantizan las elecciones generales y todo tipo de elecciones o convocatoria a elecciones o comicios electorales en el Perú. Su nivel de participación es bastante grato, es muy importante y, como repito, le da mayor credibilidad y legitimidad a dichas elecciones. Así que invitamos a Iván La Negra, ya está enganchado, veo, en Microsoft Teams, para de alguna manera poder escucharlo. Las reglas son las mismas. Una vez que el doctor Iván La Negra haga uso de la palabra por el tiempo que él considere menester, habrá un rol de preguntas de los congresistas que así desean hacerlos, y finalmente el doctor Iván La Negra responderá a dichas observaciones, comentarios o inquietudes de los señores parlamentarios. Así que, sin más trámite, damos paso y le cedemos el uso de la palabra por el tiempo que considere pertinente al doctor Iván La Negra. Encantadísimo de tenerlo presente acá en la comisión, es un honor, y por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. El suyo, un saludo especial a cada uno de los miembros de la comisión, muy contentos en la Asociación Civil Transparencia por esta oportunidad de compartir algunos comentarios a 4 proyectos de ley que se nos remitieron y respecto al cual nos han pedido opinión. Voy a compartir una presentación, si me permite, presidente, en pantalla, para que se pueda seguir mejor la presentación. Muy bien, esta presentación pues responde a un pedido específico que se nos ha realizado respecto de 4 proyectos de ley que tocan distintas materias, todas ellas vinculados a cambios normativos que están ligados a la reforma política electoral y que responden a la situación actual que vivimos de emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, son todos cambios que
que se plantean, que responden a los desafíos específicos, ¿no?, de tener que llevar adelante un proceso electoral bajo condiciones inéditas, ¿no?, es decir, condiciones en las cuales la seguridad de la ciudadanía resulta un objetivo central. Nosotros quisiéramos recordar que Transparencia ha, en ocasiones reiteradas, señalado la importancia de la reforma política y consideramos que la misma debe realizarse de una manera integral. Es decir, los cambios normativos que se vayan realizando están todos vinculados unos con otros y es por lo tanto importantísimo que la referencia y las opiniones que ahora vamos a señalar sean interpretadas, sean comprendidas en un contexto que nos permita articular, ¿no?, las iniciativas unas a otras. Creo que eso es particularmente relevante. Y desde luego hay que también considerar que esta situación de la emergencia sanitaria implica un trabajo que tiene que hacerse de manera coordinada, es decir, no solamente compete esto al Congreso, las autoridades electorales tienen un rol muy importante, hay cambios o ajustes a las reglas que requieren ser hechos directamente por las autoridades electorales, pero el marco normativo general, las leyes, sin duda pueden contribuir de una manera decisiva a mejorar las condiciones de seguridad sanitaria en el contexto de estas elecciones del año 2021. El objetivo debe ser garantizar que haya una transferencia ordenada del Poder Ejecutivo el 28 de julio del 2021. Y para eso necesitamos hacer sin duda un esfuerzo muy grande de muchas instituciones. Desde ya, compromiso de transparencia, de apoyar, de contribuir a que podamos llevar a cabo elecciones justas, competitivas, pero también seguras en el contexto de esta emergencia que estamos viviendo. Voy a ahora pasar directamente a hacer referencia a cada uno de los proyectos de ley. Quisiera hacer, y además para hacer la presentación lo más útil posible para el trabajo de la comisión, hacer ya referencia directa a las mejoras, a los ajustes que podrían hacerse a los proyectos que se han presentado. Y debo decir en primer lugar que en general los objetivos de los 4 proyectos parecen, pues desde luego, positivos, es decir, todos traen consigo elementos que van a ser de utilidad y por lo tanto, en general, consideramos que todos ellos tienen, sin duda, una posibilidad pues de ayudar a tener elecciones mejores en el próximo año. Dicho esto, debo señalar también ajustes que podrían eventualmente hacerse a cada uno de ellos. Voy a empezar refiriéndome al proyecto de ley 5080, que es el proyecto presentado por la congresista Leslie Lazo, que es un proyecto que plantea varios cambios en el proceso electoral. Empezando por uno que es quizá el más importante, significativo, que tiene que ver con una modificación de la fecha de las elecciones. Plantea el proyecto que las elecciones se hagan a fines de mayo del próximo año. Esto es sin duda una alternativa razonable, es decir, tener más tiempo para organizar las elecciones y tener un espacio mayor que nos permita pues tener una visión más clara del avance de la pandemia, ayudaría sin duda a tener un proceso electoral mucho más seguro y también a darle a las autoridades electorales un poco más de tiempo para organizar las elecciones. Esto desde luego tiene una serie de consecuencias respecto a otros plazos y también tiene que pensarse respecto a la fecha de las elecciones en caso hubiera una segunda vuelta. Sin embargo, hace una referencia específica a un cambio en las reglas de elección presidencial. En ese punto, en general, digamos, es un tema más de principio, estando tan cerca a la fecha de las elecciones, normalmente uno esperaría que un tema tan sensible y complicado no tenga modificaciones. Pero uno puede entender que eventualmente situaciones de fuerza mayor lleven a algún tipo de necesidad de ajuste. Pero en este caso, este es un tema en el cual pues tendría que haber un enorme acuerdo, un enorme consenso a fin de poder tomar una decisión de esta magnitud. Otro tema que plantea el proyecto, que nos parece bastante importante y útil, es la modificación del horario de la votación, es decir, que se amplíe en prácticamente 2 horas más el proceso electoral
tiempos. Esto de luego tiene que ser combinado con otras medidas, por ejemplo, el aumento del número de locales de votación para reducir la posibilidad de aglomeraciones, pero también es muy importante para que el tema del horario funcione, que las mesas se instalen a tiempo. Y eso implica posiblemente dictar reglas que incentiven la asistencia temprana de los miembros de mesa. Y también facilidades para la instalación de las mismas, ¿no? En ese punto, pues hay varias pues, iniciativas que se han ido presentando sobre cómo facilitar, ¿no?, el trabajo, cómo facilitar la posibilidad de que los miembros de mesa puedan estar a tiempo. Es una medida que, sin embargo, ayudaría a fortalecer esta otra de ajustar los horarios electorales para que haya más tiempo disponible para la votación. También el proyecto plantea una modificación respecto del plazo que tienen los funcionarios para renunciar a sus posiciones y poder presentarse como candidatos, ¿no? Sin embargo, si precisamente se está ampliando el plazo, los plazos, el cronograma se está ajustando, no pareciera haber una razón, ¿no?, que justifique un cambio en este otro tipo de medidas, ¿no? La idea de estos plazos es precisamente evitar que se utilicen las funciones públicas en una medida para obtener algún tipo de ventaja en las elecciones. Entonces, más bien mantener esos plazos pareciera ser lo más adecuado. Otro punto que trae el proyecto es el de las listas cerradas y bloqueadas. Desde luego, es un tema que está vinculado con la eliminación del voto preferencial. Y esto sin duda es algo positivo, algo que permitiría una competencia centrada en los partidos políticos y no solo en individualidades. Pero esto tiene que combinarse también con el fortalecimiento de la democracia interna en los partidos, un tema que también necesita ser regulado de manera paralela a esto. Otra medida que trae consigo el proyecto es la posibilidad de modificar los distritos electorales en el país. En particular, hay una referencia específica al tema de Lima, es decir, en lugar de tener una sola gran lista de candidatos a la función de Lima metropolitana, dividirla esta en varias, ¿no? Y de esta manera tener una mejor distribución de la representación entre los distritos de la capital. Esto es sin duda algo que puede ayudar a ese proceso de mejora en la representación. Eso sí, hay que garantizar que el número de escaños sea proporcional a la población electoral. Pero también esto nos trae a la mesa el tema pendiente, ¿no?, sobre que sigue siendo el Perú un país en el cual el número de congresistas sigue siendo pues, muy pequeño en relación al tamaño de la población. Y sin duda un aumento en el número de los representantes parlamentarios permitiría también una mejora en la representación a nivel nacional. Pues es un tema que luego está todavía pendiente de cambio. En ese contexto, sin duda sería positivo el tema del escaño por los extranjeros, como ya se señaló durante esta sesión, ¿no? Ya hay un dictamen al respecto, pero también es importante recordar, y también más temprano el congresista Isaías Pineda lo había mencionado, el tema de los escaños indígenas, ¿no?, que también es otro grupo que se ha mencionado en diversas iniciativas, debería ser tomado en cuenta como un grupo particularmente importante, y creo que el contexto de la pandemia lo ha demostrado, un grupo que requiere una voz política pues, presente en las instancias más altas para poder evitar, ¿no?, que, por ejemplo, la acción del Estado sea una acción tardía en casos de emergencia, que es lo que hemos visto en este último contexto de la pandemia. Hay una referencia también al tema de paridad de alternancia distinto a lo que se había aprobado ya en la comisión. Creo que lo que hay que hacer es sencillamente seguir el criterio establecido ya en la comisión sobre la materia. Este proyecto siguiente es el proyecto 5212, es el proyecto presentado por la congresista Jessica Paza, y es un proyecto que se centra en cambiar el tema de
del voto obligatorio, convirtiéndolo en voto facultativo para las personas que son vulnerables, o sea, que tienen características personales que lo harían particularmente vulnerable en caso de enfermar y de tener pues el COVID-19. Este punto creo y consideramos que es absolutamente necesario, que efectivamente poner en riesgo a personas que tienen esta situación de vulnerabilidad sería pues absolutamente inadecuado, y que permitir que sea voluntario el voto para estas personas es sin duda una medida razonable y necesaria. Sin embargo, sí habría que en el proyecto hacer un ajuste, porque el proyecto todavía utiliza como referencias las normas que se habían dictado inicialmente respecto a la vulnerabilidad, y esas normas se han ido ajustando. Entonces habría que ajustar la edad y otras referencias de morbilidades vinculadas con situaciones de mayor severidad en la enfermedad del COVID-19 a esas nuevas reglas, ¿no? Por ejemplo, la edad que ahora se señala es de 65 años, ¿no? La edad que, por ejemplo, le permite, digamos, ese límite respecto, por ejemplo, a la posibilidad de trabajar. O el índice de masa corporal, ¿no? Que es otro elemento que se ha considerado dentro de estos estándares. Entonces, sencillamente lo que habría que hacer es adecuar estos estándares, actualizándolos a las normas que actualmente están vigentes. Por otro lado, la norma plantea la necesidad de que la persona que tiene esta morbilidad o estas características presente un certificado sanitario, ¿no? Un certificado médico. Pero habrá que ver si esto es posible, es factible en el contexto de la propia pandemia. Es decir, imaginémonos que este grupo sea un grupo de decenas de miles y quizás mucho más, quizás cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, eso implicaría que poco tiempo de elecciones habría una enorme demanda de certificados médicos para poder acceder a esta situación, y podría eso generar una digamos, saturación de estos servicios, y esto originaría eventualmente colas y precisamente las cosas que no se quieren pues tener con personas que están precisamente en riesgo, ¿no? Entonces quizá habrá que ver un sistema alternativo. En algunos casos no es muy difícil, digamos, obtener algún tipo de certificación, inclusive pues, que tenga ya un tiempo de antigüedad. En otros casos que dieran positivo al COVID-19 o que tuvieran sospecha de tenerlo, ¿no? Que son dos casos diferentes. También ver qué tipo de indicaciones específicas las autoridades tendrían que hacer en estos casos, ¿no? Porque son temas eventualmente que podrían originar un riesgo dentro del proceso electoral. Ahora paso al tercer proyecto de ley, que es el proyecto 5516, un proyecto de ley presentado por la congresista Carolina Lizárraga, que es un proyecto vinculado a facilitar el proceso de afiliación partidaria, y la afiliación y la desafiliación partidaria. Y es una propuesta sin duda muy oportuna, ¿no? Porque en este caso lo que se busca es usar los medios electrónicos para dar todas las facilidades a los partidos políticos para su eventual inscripción o para su adecuación a las reglas actualmente existentes. Y en verdad la norma es bastante completa, creemos que es algo que podría ayudar sin duda. Eso sí, que no es un tema necesariamente la norma, pero que sí habría que coordinar con las autoridades, es ver cuáles son los recursos que requerirían autoridades electorales para eventualmente asegurar la debida implementación de estas medidas. Entiendo que las autoridades electorales sí tienen esas capacidades, pero igual es un punto importante a considerar. Y paso finalmente al último proyecto de ley que nos han pedido opinión, que tiene que ver con el proyecto de ley 5367, que es un proyecto de ley presentado por el congresista Franco Salinas, que es un proyecto vinculado con la toma de decisiones al interior de los partidos, incluyendo los temas de democracia interna. Creo que sobre el punto ya he mencionado la relevancia de fortalecer la democracia interna en los partidos y que, por ejemplo, se realicen elecciones internas organizadas por las autoridades electorales. Ese es un tema que debería ser parte, por lo tanto,
de un proceso de fortalecimiento de los partidos y sus procesos internos de decisión. Pero dentro de ese marco, sin duda la iniciativa es positiva, ¿no? Nuevamente es una iniciativa que apunta a garantizar que a través de estos medios electrónicos tecnológicos los partidos puedan usar digamos, estos medios para tomar decisiones. Desde luego esto implica toda una serie de condiciones de seguridad tecnológica para que pues, haya un respeto de la voluntad en el uso de estos medios. Aunque es un asunto que sí habría que señalar que por técnica legislativa en el proyecto se plantea esto como una medida complementario final de la ley vigente, de la ley de organizaciones políticas, pero quizá pensando ya en el futuro, es decir, esta pandemia nos ha mostrado que el tema del trabajo a distancia ya no es un tema solamente excepcional, sino que posiblemente conforme avance la tecnología y avance también en las capacidades de los actores, pues cada vez es más parte de lo cotidiano, ¿no? O sea, no es lo excepcional, sino lo cotidiano, ¿no? Entonces, sin duda, habrá que ver cómo empezamos a incorporar estos medios tecnológicos como parte de las opciones. O sea, no tiene que ser, evidentemente, la única opción, pero sí una opción adicional a las otras que pues, los partidos dispongan para sus reuniones, actividades, ¿no? De una manera válida para la toma de decisiones. Es decir, cabría quizá en este caso pensar en disposiciones de este tipo como parte del cuerpo de la ley. Y desde luego también acá, igual que en el caso del proyecto anterior, es muy importante el fortalecimiento de las capacidades partidarias para poder hacer uso adecuado de estas herramientas. Dicho esto, pues no me queda sino pues agradecer a la comisión por la gentileza de la invitación. Nosotros desde luego pues estamos dispuestos a enviar información adicional de algunos de los puntos o temas que ustedes hayan planteado y desde luego pues quedamos a disposición de las preguntas de la comisión a través de la presidencia. Muchas gracias, señor presidente. No, muchísimas gracias a usted, doctor Iván Lanegra. Yo creo que siempre es muy importante, muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia, conocer cuáles son las sugerencias, el camino a seguir para evitar justamente los contagios o la pérdida de vidas masivas de millones de personas. Le contamos que hace 4 o 5 días se aprobó la suspensión de la PASO en las primarias, y no solamente en la Comisión de Constitución, sino en el Pleno, ya es ley, para suspenderlas hasta el año 2022, estas primarias, porque evidentemente era un riesgo total de contagio para millones de personas. Y su exposición justamente, doctor Lanegra, va encaminado a ese tema, ¿no? A tratar de mejorar las condiciones, fundamentalmente el día de las elecciones, ¿no? Así que bueno, yo me reservo algunas preguntas que tendría que hacerle para darle paso al debate y a las preguntas de los señores parlamentarios, observaciones, comentarios que puedan hacer eh, antes de que la presidencia pueda de alguna manera hacer algunas inquietudes o interrogantes, ¿no? Así que se abre el debate y algún congresista que quiera opinar, comentar o observar lo muy bien dicho por el doctor Lanegra, este es el momento de hacerlo. Damos unos segundos para que los congresistas tomen decisión. Bueno, muy bien. En todo caso, si no hay preguntas, la presidencia hará algunas. O congresista. Sí, congresista Costa, adelante, por favor, adelante. Gracias, presidente. Presidente, me parece
bien útil los comentarios hechos por el señor Iván Lanegra, a quien le doy la bienvenida, porque son 4 proyectos todos relevantes, parece, para el trabajo de la comisión. En relación con los 2 últimos, presidente, sería bueno pedirle al doctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y quizá a las cabezas de RENIEC y de OMPE sus opiniones, porque me da la impresión de que en la medida en que tiene que ver con uso de medios virtuales, en la vida interna de los partidos, en medio de la pandemia, y como ha dicho el señor Lanegra, estas prácticas podrían extenderse más allá de la emergencia sanitaria, sería bueno conocer la opinión no solo del jurado, sino de los organismos electorales sobre la pertinencia de estas medidas que indican que serían útiles y necesarias, ¿no? para los partidos, para fortalecer los partidos y permitirles hacer uso de estas herramientas. Entonces, ese sería el primer comentario. Me imagino que, presidente, con esa idea se le ha invitado al doctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero si no fuera el caso, sugeriría que aprovechemos de su próxima visita, y no sé si él trae la opinión de RENIEC y de OMPE, o si esas opiniones tendrían que ser solicitadas expresamente. En segundo lugar... Perdón, la OMPE viene mañana, congresista Costa. El presidente, presidente, sobre esto mismo, ¿no? Correcto, así es. Así es. ¿No? ¿Y necesitamos la opinión de RENIEC o no es necesaria al respecto? Aunque ya opinaron, en todo caso, hace unas semanas, no hay ningún problema en invitarlo junto al presidente del jurado. Adelante, por favor. Excelente. Entonces, presidente, lo segundo sería, me gustaría la opinión de Iván Lanegra sobre esto primero, ¿no? Y la opinión de los organismos electorales. Lo segundo es, si él está de acuerdo con la sugerencia del voto facultativo para las personas vulnerables al COVID-19 y a la, digamos, categorización que haría el proyecto de ley 5212 sobre quiénes son y quiénes no son y el procedimiento para ser calificado como vulnerable a efectos de estar exonerado de la participación en el proceso electoral, ¿no? Y tercero, me parece que son varios las sugerencias que incluye, los aportes que incluye el proyecto de la congresista Leslie Lazo, y me gustaría rescatar algunos, presidente. Algunos ya han sido recogidos, como se ha dicho, ¿no? Como el voto de los peruanos en el extranjero, pero nos recuerda que está pendiente la discusión, por lo menos el debate, sobre si en efecto reducimos el tamaño del distrito electoral de Lima y lo subdividimos en norte, este, sur, centro y eventualmente San Juan de Lurigancho, ¿no? Que es una propuesta que también formuló la Comisión de Alto Nivel, que fue un poco más lejos y sugirió jurisdicciones electorales de no más de 5 congresistas. Pero en todo caso, si pudiéramos, el principal problema lo tiene Lima, en ese sentido de representación, digo, y nosotros en la bancada morada somos de la opinión de que si se pudiera avanzar a una subdivisión de Lima, con 5 divisiones, sería muy útil para mejorar la calidad de la representación y de la relación entre representados y representantes. Sobre la necesidad de listas cerradas, entiendo que a eso vamos, presidente, ¿no? Si aprobamos internas, donde se definirá el orden de los candidatos con el voto de los militantes, esperamos nosotros, en la bancada morada, las listas que se confeccionen así con paridad y alternancia, además, serán listas cerradas, de manera que ya no tendríamos un vacío ahí. Creo que, presidente, particularmente, la idea de mover las fechas de abril y principio de junio para la primera y la segunda vuelta,
sería un último recurso, porque la idea es alterar el cronograma electoral lo menos posible, ¿no? No sé qué piensa al respecto el doctor La Negra. Y quizás sí rescatar algunas de las cosas del proyecto, como ampliar los horarios de votación y ver, presidente, si por la pandemia, si esta subsiste de alguna manera con menor intensidad que la actual, esperamos, pero si subsistiera, la posibilidad que se ha mencionado, que no sé si lo incluye el proyecto de la congresista Lazo, que es la posibilidad de que las elecciones se organicen en varios días sucesivos, que es distinto que modificar el calendario. Bueno, de alguna manera se modificaría, porque estamos acostumbrados a un solo día para la primera vuelta y un solo día para la segunda. Pero lo digo, el proyecto de la congresista Lazo abre la posibilidad de que así, como se sugiere ampliar horarios, se sugiera también tener el proceso no en un día, sino en 2 o en 3, a efectos de evitar las conglomeraciones, ¿no? También le pediría al doctor La Negra un comentario al respecto. Gracias, presidente. Las gracias a usted, congresista Costa. Muy bien, la presidencia está estudiando ya hace varias... congresista, no lo había visto en el chat. Congresista Omonte, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo la participación de Iván La Negra. Creo que Transparencia siempre ha cumplido un rol protagónico, influyente y trascendente en toda nuestra lucha por fortalecer nuestro sistema democrático. Y gracias por su participación. Quería hacer unas reflexiones, quizás paralelamente al tema de que pueda hacer también a nivel de consulta. Ya lo mencionó un tema del congresista Costa, que es el tema de la modificación del cronograma electoral. Creo que más allá del tema solamente desde la perspectiva sanitaria, hay un tema que debe de entrar en esta necesaria reflexión que se va a tener que tomar por parte de todos los entes que tienen que tomar decisiones y también de la ciudadanía, que es el derecho del ciudadano a informarse, a conocer a sus candidatos plenamente. No todos los peruanos tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a medios virtuales, a las redes sociales, que finalmente sería la herramienta vital con la que se contaría en este proceso electoral. Entonces, creo que sí es fundamental que se tome el análisis desde ese punto de vista y quisiera saber esa opinión que podría tener sobre el tema Iván, que es el derecho del ciudadano a informarse, a conocer a sus candidatos. Ya hemos tenido siempre dificultades en ese tema, pero hoy evidentemente esa dificultad se acrecienta hasta hacerla probablemente insostenible, ¿no? Por un lado. Por otro lado, un tema que si bien no estaba dentro de los proyectos, entiendo que se han planteado, sí me interesaría saber sobre su posición frente al voto electrónico, que entiendo los organismos electorales lo están promoviendo, pero creo que aún desde mi perspectiva todavía es un tema que merece ser analizado y sería importante tener la posición de transparencia sobre eso. Y finalmente el tema de las franjas electorales, creo que personalmente que sí debe de fortalecerse el financiamiento indirecto para este caso, para el tema de las franjas electorales por parte del Estado. Mientras contengamos más la necesidad del uso de recursos privados, va a ser mucho mejor, considero, para nuestra democracia, para luchar contra la corrupción, contra el lavado, contra la infiltración de intereses subalternos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Omonte, por su participación, encantadísimo. Tiene la palabra la congresista Mirta Vázquez. Adelante, por favor, con afecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También dar la bienvenida y agradecer al doctor Iván La Negra por estar aquí ilustrándonos y dándonos opiniones importantes sobre estos temas fundamentales para el país en estos contextos. Yo quería aprovechar su presencia para preguntar sobre dos temas que no necesariamente están en los proyectos, pero quisiera un poco saber su opinión respecto a
si es que no se realizan las elecciones primarias, el mecanismo de elección interna, ¿cuál es el más conveniente? Tenemos la propuesta de un militante, un voto. ¿Cuál es la conveniencia o inconveniencia de volver al sistema de la elección por delegados, ¿no? Quisiera un poquito saber su opinión. Y lo segundo, que tiene que ver también con el tema de la campaña electoral, ¿no? Que en este tiempo va a ser absolutamente sui generis y sí, como decía nuestra colega Carmen Omonte, seguro habrá que regular sobre el tema de franjas electorales, pero ¿qué otra regulación sería necesaria? Porque supongo que ahora todos los temas de campaña electoral se van a justamente restringir a los temas más comunicacionales por redes, por medios de comunicación abiertos, ¿no? Entonces, a lo mejor algunas miradas sobre qué es necesario en este momento para una campaña electoral tan importante para que se conozcan las propuestas de los candidatos, ¿no? Muchas gracias. No, a usted las gracias, congresista Mirta Vázquez. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Con total aprecio, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, también a nuestro ilustre invitado que el día de hoy nos acompaña y también a nuestros colegas congresistas, miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bien, señor presidente, agradezco que en la Comisión de Constitución y Reglamento esté comenzando al fin a estudiar las reglas especiales que regirán para las elecciones generales del 2021. Sería interesante que en el dictamen que se elabore sobre este punto se tome en cuenta todos los proyectos de ley que proponen reglas especiales, que son muchos, más de los 4 que hoy están en agenda. Agradeciendo la participación del señor La Negra de Transparencia, procedo a realizar las siguientes preguntas. Me gustaría preguntar específicamente en relación al proyecto de ley 5367, que propone incorporar una primera disposición complementaria final a la Ley de Organizaciones Políticas. La pregunta es, si no considera usted que el texto es bastante impreciso, que se debería esclarecer o mejorar la redacción para precisar qué tipo de decisiones pueden ser adoptadas de manera virtual y cuáles son las garantías que pueden existir en procesos de toma de decisiones a través de plataformas virtuales que no necesariamente son públicas. Especialmente me gustaría saber si considera que el Jurado Nacional de Elecciones podrá fiscalizar adecuadamente, si correspondiera, las decisiones que se adopten por vía virtual. Segunda pregunta. Asimismo, en relación al proyecto de ley 5212, sobre el voto facultativo para personas vulnerables al COVID-19, me gustaría saber su opinión con respecto a que la acreditación deba realizarse previamente en un plazo de 7 días antes de las elecciones y no pueda hacerse con posterioridad como suele pasar cuando se presenta una justificación o excusa por no haber sufragado. Me parece que no corresponde poner un trámite burocrático previo, sino se debería permitir la justificación con posterioridad. ¿Qué opina al respecto? Tercero, en relación al proyecto de ley 5080, me gustaría conocer la opinión de usted con respecto a que en el año 2021 existan 31 circunscripciones electorales. Las 4 circunscripciones adicionales saldrían de una suerte de desmembramiento de Lima. ¿Consideraría usted adecuado partir la circunscripción de Lima en Lima Norte, Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur y Lima Centro? Esas son las preguntas que por favor agradecería su respuesta. Por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. No, a usted las gracias, congresista María Cristina Retamoso. Siempre bienvenida a sus reflexiones.
Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Aliaga Pajares por el tiempo que considera oportuno para hacer sus observaciones. Con todo afecto, por favor, congresista Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Y por intermedio suyo, saludar la presencia de nuestro distinguido invitado el día de hoy. Presidente, las dos preguntas que tenía es bastante semejante, pero un poquito más incisiva a lo que ya planteó la colega Mirta Vázquez. Y es si se va a regular, o si se consideraría, mejor dicho, la posibilidad de poder regular el uso o la inversión que se tendría que hacer en las campañas electorales en lo que corresponde a redes sociales, ¿no? Si se considera pertinente o no, teniendo en cuenta que esta nueva elección que vamos a llevar el próximo año va a tener un fuerte contenido de lo que corresponde a estos mecanismos que han sido utilizados bastante para esta elección de la cual nosotros hemos salido electos. Adicionalmente, también resaltar que, por ejemplo, desde Somos Perú nosotros manejamos, ya desde siempre, la forma para poder generar nuestra lista de candidatos mediante un militante, un voto. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto sanitario, también se barajan una serie de posibilidades como podría ser la delegar justamente o que la votación sea por delegados, ¿no? Pero esto también conlleva a un término previo, que es cómo mencionas o cómo eliges ese delegado, ¿no? Lo cual también en algún momento podría ser un contrasentido porque estaríamos haciendo una estructura, pero hacia abajo, ¿no? Considera que sería oportuno en todo caso mantener el sistema de votación de un militante, un voto para la conformación de las listas. Y finalmente, si es que de ser el caso se puede aprobar, y esto sí escapa un poco al planteamiento que se ha dado, en el caso de lo que vendría a ser la elección o la conformación de las listas, si usted considera, no sé si ha visto el predictamen que ya ha sido aprobado por parte de esta magna comisión, respecto de la fórmula que se ha optado para poder poner en la paridad y la alternancia en la conformación de las listas. Diciendo, dicho sea de paso, que desde el Partido Democrático Somos Perú siempre estamos abiertos a poder recibir cualquier tipo de comentario y o instrucción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, congresista Aliaga. El congresista Acosta ha pedido otra vez el uso de la palabra. Se la vamos a dar al final, por segunda intervención. Se la vamos a dar al final, no hay ningún problema. Ha dicho que se le quedó una pregunta, se la vamos a dar al final, no tenga ningún problema. Congresista Isaías Pineda, por favor, con todo aprecio, adelante. Presidente, gracias. Congresista, adelante. Sí. Gracias. Sí. Adelante, por favor, congresista. Sí. Saludar a través suyo al nuestro invitado de hoy en la comisión para así también hacernos llegar su opinión respecto a los proyectos de ley que nuestros colegas han presentado. Respecto al primer proyecto 5080, quería saber su opinión si considera viable lo que es la incorporación de un requisito para la residencia o el cargo de la residencia de un representante que es el congresista de una nación y también del distrito electo por el cual ha sido elegido. Si considera, digamos, la residencia que se puede incorporar como un requisito. Respecto a los proyectos de ley que busca la digitalización de los procesos en las organizaciones políticas, es menester resaltar, ya que estamos en una circunstancia en la cual la tecnología se ha vuelto una oportunidad y una única alternativa para cuidar el contagio. En ese sentido, ¿cuál sería la participación de los órganos electorales, los organismos electorales dentro de nuestro país? Así también sobre el proyecto 5212, busca proteger a los más vulnerables respecto a las próximas elecciones antes del proceso electoral, antes, digamos, de las elecciones, pudiendo ser posterior. Estos
digamos, tramitándose a través, lo que ya existe a través de los trámites de justificación o dispensa, sin alterar, claro, el proceso electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también, aprovechando su presencia, quería formularle las siguientes preguntas a nuestro invitado sobre el voto facultativo o voluntario como reforma constitucional. Por ejemplo, ¿cuál sería el requerimiento de presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones, teniendo en cuenta que las labores de educación electoral se realiza para la forma cívica de ciudadanos o el voto informado? ¿Y qué contingencias podría ocasionar la implementación del voto facultativo como reforma constitucional, específicamente respecto a los votos válidos, nulos, en blanco? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Señor presidente, gracias. A usted las gracias, congresista. Tiene congresista Gilda Mamani. No se le escucha, señor presidente. Adelante, por favor, con todo. Okay. ¿A quién está dando uso de la palabra? Congresista Mamani. Muchas gracias, presidente. Sí, por favor. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Iván Lanegra por sus aportes en torno a los proyectos de ley que estamos analizando hoy en la comisión. Es importante señalar que estos proyectos de ley que están siendo debatidos ahora no necesariamente son por una voluntad política de las bancadas de hacer una reforma electoral, sino que estamos haciendo una adecuación normativa debido a la urgencia sanitaria en la cual nos encontramos. En tal sentido, la finalidad de los cambios es viabilizar las elecciones en esta emergencia. En ese marco, un aspecto fundamental en este proceso es el llamado uso del voto electrónico no presencial. Como sabemos, la OMPE tiene un reglamento aprobado por la Resolución Jefatural 022 del año 2016, de fecha 27 de enero, la que contiene principios, siendo uno de ellos lo más importante es el principio de progresividad. Aquí, en esta comisión, la OMPE ha indicado que pueden viabilizar este mecanismo para el 2021. Sin embargo, bajo este principio de progresividad, no cabe duda de que este mecanismo no se contemplaba que estuviera previsto para ser aplicado en forma total para el año 2021. Entonces, mi consulta al doctor Lanegra es: ¿qué opina sobre la posibilidad de implementar este voto electrónico no presencial en el año 2021 y si este garantiza o no confiabilidad del verdadero voto del elector? Muchas gracias, presidente. A usted las gracias, congresista Mamani. Congresista Paredes Izaguirre, con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y a saludar a nuestro distinguido invitado, doctor Iván Lanegra Quispe. Yo quiero preguntarle al doctor, de repente haciendo un poquito de análisis, que en nuestro país, pues, en lugar de partidos políticos pasamos a caudillos, ¿no? Y esto generó que los partidos políticos se destruyeran porque se habían hecho cargo de los partidos políticos cúpulas que impedían y de alguna forma destruían, ¿no? Y esto fue destruyendo la democracia y vivimos en una crisis política muy fuerte, porque los caudillos cada vez mutan de nombre, ¿no?
y nadie responde por los delitos cometidos, por actos, por leyes mal dadas. Es así que hemos tenido leyes desastrosas a la papa, al plátano, ¿no? Y entonces los partidos políticos fueron postergados. Se inicia gracias a un trabajo concienzudo, fuerte, valiente, ¿no? El fortalecimiento de partidos políticos. Y en ese iniciar, el volverle a dar fuerza a los partidos políticos, el día de hoy tenemos participación de partidos políticos, con sus fallas, porque la corrupción no duerme, ni algo que se ha mantenido durante 20, 30 años va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo por eso les pregunto a ustedes, después de este trabajo importante trabajo que han desarrollado, ¿cuál es su análisis? ¿Qué han descubierto ustedes? ¿Cuántos ingresaron de partidos políticos? ¿Están preparados? ¿No estamos preparados? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué no se crea una comisión, señor presidente? ¿Por qué no se crea una comisión que se encargue especialmente a estudiar este tema en los partidos políticos? Esto es importantísimo para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo político. En los partidos políticos no se está formando líderes políticos. Entonces nos ha venido la pandemia, nos ha encontrado todos los sistemas fracasados, todos, porque todos han estado en manos de gente oportunista. Nadie con formación política, nadie con un pensamiento, nadie con una doctrina, nadie. Bueno, algunos. Pero, entonces, esta crisis política en la que hemos vivido ha arrojado pues ahora una recomposición. La pandemia nuevamente nos desnuda en el tema político. Y podemos darnos el lujo de retroceder lo avanzado, de permitir un voto electrónico que puede ser mafioso para volver a hacer anforazos, porque en los partidos políticos se hacían anforazos, acá hay que quitarse la careta. Y se destruyó la clase política. Y ahora por el tema de la pandemia podemos poner en riesgo lo que se había logrado. ¿Se terminó de cumplir con el objetivo? Esa es mi pregunta. Porque quienes han estado al frente de esta posición y a la que se han sumado pues los auténticos líderes y le han metido punche y han salido electos porque aman su partido y quieren estar al frente del partido, dejando de lado porque la presencia del jurado a media caña, también eso es cierto, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, no ha sido muy eficiente, pero ha estado presente. Entonces ha impedido las irregularidades que siempre se daban. ¿Han hecho ustedes un análisis? ¿Podemos volver a perder lo poquito avanzado? Y fundamentalmente, señor presidente de esta importante comisión, el fortalecimiento de partidos políticos con un estudio de todos los estatutos de los partidos políticos es necesario. Esto, señor presidente, muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias, congresista Paredes, encantadísimo en escucharla. Al congresista Gino Costa le quedó una pregunta, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, aprovechar de la presencia del doctor La Negra ante la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. La legislación vigente establece que el proceso de elecciones internas lo organizan la OMPE con el apoyo de RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, en lo que toca la competencia de cada uno de esos entes. Y los mismos organismos electorales han propuesto que las elecciones internas organizadas por ellos podrían ser con voto electrónico no presencial, como ya lo han dicho varios colegas. Nosotros somos de la opinión de que es un sistema más democrático que el de
la selección por asamblea de delegados y en el marco de la pandemia más seguro. Y lo mismo piensan los organismos electorales. ¿Qué piensa al respecto de transparencia? Y en segundo lugar, ¿qué nos puede decir transparencia sobre la experiencia de OMPE en organizar procesos electorales con voto electrónico no presencial? ¿Y cuál ha sido la experiencia de transparencia acompañando procesos de este tipo, si hubiera, organizados por la OMPE? ¿Y cómo es que se hace esa supervisión o observación electoral? Y cómo los partidos podrían, digamos, hacer el acompañamiento y la supervisión de un proceso con un tipo de elección de esta naturaleza. Yo creo que esas son las interrogantes que tienen los partidos. Están preparados para hacer supervisión de procesos presidenciales, pero sería la primera vez que tendrían que supervisar un proceso de esta naturaleza. Felizmente solo una elección interna, pero claro, se juegan las candidaturas de los partidos y demás. Entonces, sería bueno saber qué nos puede decir transparencia sobre esto y si tiene, digamos, comentarios que hacer que atemperen las inseguridades y las incertidumbres que un mecanismo novedoso como este genera. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Acosta. Bueno, la presidencia de la Comisión de Constitución, quisiera resaltar algunas cosas rápidas, breves, aunque hay una batería de preguntas que le rogaría tomar nota al doctor Lanegra para que puedan ser respondidas, ¿no? Cuando la presidencia de esta comisión se instaló exactamente hace 2 meses, a fines de junio, en el discurso inaugural nosotros dijimos de que nuestra prioridad dentro de la Comisión de Constitución, aparte de las reformas políticas, electorales o constitucionales, eran 3, ¿no? Primero, salvaguardar las elecciones generales del próximo año, evidentemente en un momento complicadísimo de pandemia, de hecatombe, desastre natural y mundial. Entonces, salvaguardar las elecciones generales que podían estar en peligro, justamente por la... En segundo lugar, la participación de 25 millones de peruanos que son los hábiles para votar. Y en tercer lugar, evidentemente que con los entes electorales y el Ministerio de Salud, evitar el contagio y, digamos, fomentar y defender la sanidad de estas personas, de estas millones de personas que podían ser contagiadas, digamos, por esta irreversible hasta el momento pandemia y crisis sanitaria. Lo último era lo más complicado, ¿no? Y ojo que ese discurso, doctor Lanegra, fue a fines de abril cuando el panorama era delicado, pero no tan grave como el día de hoy, ¿no? Donde en esa época no había más de 30.000 o 40.000 infectados. El día de hoy hay 270.000 oficiales y cerca de 8.500 muertos, aparte del subregistro que puede llegar a 25.000. Entonces, creo yo, doctor Lanegra, que este es el principal anhelo de la Comisión de Constitución, del Pleno, del Congreso, por supuesto, y del Pleno de la Comisión de Constitución, salvaguardar estas elecciones. Entonces, hacerle este pequeño a los miembros de entes electorales, ¿no? En una campaña, ya no solamente el día de la elección, que estamos hablando sobre la modalidad de la convocatoria y la elección en general, sino cómo lidiar en una campaña, una campaña electoral atípica, anormal, sui generis, en donde seguramente no habrá contacto, no habrá mítines, no habrá mercados, no habrá puerta a puerta, casa, o contacto físico entre electores y los candidatos, lo cual hoy día nos privaremos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esta campaña sea legítima sin el contacto que siempre ha habido en la campaña entre electores y candidatos? Creo que ese es un tema muy importante que nos gustaría que usted lo pudiera absorber. Sé que la pregunta es difícil, porque no sabemos cómo avanzará el tema de la pandemia o si hay una vacuna antes. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera legitimar la campaña a través de los medios de comunicación o digitales que seguramente primarán sobre el contacto entre electores y candidatos? Lo segundo es, usted hablaba
doctor La Negra, y nos parece oportuno de que las vueltas electorales no sean tan distanciadas. Tenemos vueltas electorales históricas y no sé por qué razones en ese momento el legislador prefirió que una vuelta sea distanciada de la segunda con 2 meses, ¿no? La segunda semana de abril y la primera de junio aproximadamente, cuando en otros países son más estrechos los tiempos y se acercan a la transferencia de mando, ¿no? Porque también distanciado la segunda vuelta con la transferencia de mando. Si, suponiendo que es la primera semana de junio, la segunda vuelta electoral y definitiva, ya tenemos presidente electo el 5 o 6 de junio aproximadamente, la transferencia es el 28 de julio. O sea, tenemos que esperar 53 días para la transferencia de mando, cuando puede ser, no sé, 10 días o 15, ¿no? En base a esto, ¿no le parece oportuno de repente que la primera vuelta electoral sea la primera semana de junio y la segunda vuelta electoral la primera semana de julio? Primera semana de junio, primera vuelta. Y segunda semana de julio, segunda vuelta. El escrutinio de la segunda vuelta es súper fácil. Digamos, solamente son 2 candidatos y simplemente saber quién es el nuevo presidente de la República. Eso el mismo día o al día siguiente ya se sabe oficialmente, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué decir mayo si podemos prorrogar la primera vuelta la primera semana de junio, esperar que haya una vacuna o que se derrote el COVID o que el gobierno, digamos, tenga la inteligencia de derrotar, digamos, este mal, esta enfermedad o este virus, y poder ganar tiempo, ¿no? Y la segunda, que puede ser perfectamente la primera semana de julio, ya teniendo presidente hacia el 8 o 10 de julio, ¿no? Y preparar la transferencia en esas dos últimas semanas. En fin, esa es una pregunta suelta. Después algunas preguntas técnicas que justamente la Comisión de Constitución y mi equipo técnico le hemos preparado. Me encantaría, doctor, con todo respeto, que tomara nota de lo principal de estas preguntas para poder ser resueltas, ¿no? Porque tienen una cronología. Y es bastante técnico. La tercera pregunta sería si le parece adecuado convocar elecciones en estos momentos, ¿no? O convocar elecciones de repente en algunos meses más, para ganar tiempo, ¿no? Entonces, la convocatoria de elecciones, ¿qué momento es el indicado? ¿Este o posteriormente? Que podría ser a fin de año también, ¿no? En segundo lugar, ¿resulta prudente comenzar a ejecutar, le pregunto, un presupuesto electoral de varios cientos de millones de soles bajo esta circunstancia de crisis, tomando en cuenta que los jurados electorales especiales tendrían que empezar a instalarse dentro de los 30 días de convocado el proceso, entre otros gastos que habrían? En una época de pandemia, doctor La Negra, usted bien sabe la crisis económica que vive el país. Probablemente estemos en menos 12% o más a fin de año. Entonces, si convocamos elecciones, digamos, en julio, ya en agosto se tendrían que gastar cientos de millones de soles en plena pandemia. Entonces, ¿no le parece que esto afectaría, digamos, el tema económico y de repente para ganar tiempo esto podría ser la convocatoria a fin de año? Es una pregunta, ¿no? Otra, bajo las actuales circunstancias, ¿no deberíamos darle un tratamiento de extraordinario al proceso electoral del año 2021? Así como hay sectores que se declara crisis sanitaria o crisis de salud o, digamos, crisis y se le da un tema de extraordinario, de emergencia a determinado sector, ¿no le parece que se debería declarar este proceso electoral como extraordinario, el del 2021? La otra pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre la posibilidad de postergar la convocatoria, hablo de la convocatoria, a elecciones generales y realizarla todo el proceso en un lapso de 4 o 5 meses? O sea, dilatar la convocatoria a fin de año para que esta, digamos, tenga menos riesgos. Exactamente igual al proceso electoral extraordinario de enero pasado, ¿no? Que también en el proceso general de enero pasado, todo se hizo en 4 meses y salió bien. No hubo ningún problema. Y de repente el gasto fue menor. Entonces, si ha habido una experiencia importante, doctor La Negra, de que el proceso electoral, apurado por la disolución, por lo que señala la Constitución Política del Estado, que no podrán pasar más de 4 meses, ¿no le parece oportuno que también, dada la emergencia natural, etcétera, el proceso electoral pueda ser convocado en el lapso de 4 meses, tomando la experiencia positiva del último del 2020, esta gestión complementaria? Otra pregunta, si incorporamos en la legislación facilidades para el uso de herramientas tecnológicas, como por ejemplo el voto electrónico no presencial, para los procesos de democracia interna y simplificamos la presentación de la hoja de vida para que los datos sean vinculados automáticamente de otros registros públicos, ¿no podemos reducir los plazos electorales?
Si esto es así, ¿no podemos reducir los plazos electorales para ganar tiempo, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué opinan de la posibilidad de realizar la primera vuelta, digamos, ya lo hemos dicho, la primera semana de junio y la segunda vuelta la primera semana de julio, ¿no? Tenemos que recortar los plazos electorales en cuanto disminuye el presupuesto, ¿no? Esto disminuiría el presupuesto de los gastos de dicha convocatoria y proceso electoral. Por eso va la pregunta, ¿no? Otra pregunta es si no deberíamos destinar estos ahorros a implementar medidas de seguridad sanitaria. Nos ahorramos dinero, digamos, en estas convocatorias, ajustando los plazos, y con esto, estos dineros los reutilizamos o los reorientamos justamente a la sanidad, a la seguridad sanitaria de los procesos electorales. Finalmente, respecto a los procesos de democracia interna bajo el sistema de un militante y un voto, repito, respecto a los procesos de democracia interna bajo el sistema de un militante y un voto, la pregunta es, ¿se utilizaría el distrito electoral múltiple? Es decir, que los militantes estarían agrupados por cada departamento. La pregunta. Y finalmente, si esto fuese así, es decir, de utilizar el distrito electoral múltiple para que los militantes estén agrupados por cada departamento, ¿cómo harían los partidos que no tengan militantes en alguno de los departamentos o regiones del Perú? Disculpe la largueza de la batería de preguntas, doctor Lanera, pero es importantísimo sus respuestas y apreciaciones porque asesoría técnica, secretaría técnica, quien habla, estamos ya preparando en base a los proyectos de ley, en base a las exposiciones que ya han habido y están habiendo y van a haber, un predictamen con tiempo porque estamos en verdad contra el tiempo y queremos de alguna manera agilizar con la preocupación y prioridad estos temas que son fundamentales para el salvataje de las próximas elecciones y garantizar la participación de los 25 millones de peruanos hábiles y que además conserven la sanidad. Ya hemos dado un paso adelante con suspender la PASO, las primarias para el 2022, y creo yo que este tema es crucial, fundamental, no solamente para el mejor desenvolvimiento de las elecciones generales, sino fundamentalmente para salvaguardar las vidas de millones de peruanos. Gracias, doctor Lanegra, y disculpe la paciencia que usted ha tenido en escucharnos y tiene el tiempo que considere menester para contestar las preguntas, observaciones o comentarios de los ilustres distinguidos parlamentarios.